Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno es el Señor que nos permite una vez más estar acá en este hermoso lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. Dios bendiga la columna de ancianos que me han cedido a la diestra hoy esta noche de poder llevar la palabra del Señor Jesús. La Biblia dice que la reina de Saba vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero quiero decirle hoy esta noche a la iglesia, aquí está uno más que Salomón, aquí está uno más que el hermano Noel Bonilla, aquí está uno más que el ministerio. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores que está en este lugar. La Biblia dice que donde están dos o tres convenidos en el nombre de Jesús, ahí está el Señor. Y yo creo con toda certeza, como dice Hebreo, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Yo creo que el Dios invisible está en este lugar. Yo creo que ese Dios que se paseaba allá en el Pentecostés está en este lugar. Yo creo que ese Dios que me hizo mover de Nueva York hoy esta noche en este lugar, aquí está en este lugar, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Poderoso es el Señor. Y de igual manera el Señor bendiga de una manera muy especial también a mi hermano José Pérez. Dios me le bendiga a mi hermano. Dios bendiga a nuestro hermano Abel Meléndez. Dios bendiga a nuestro hermano Rico, bendito Dios. Y Dios bendiga a la amada congregación de esta localidad que nos han cedido de abrir las puertas. No a mí, sino al rubio de Galilea. Y ese rubio de Galilea puso en nuestros corazones el estar esta noche acá, gozando con los que se gozan, alegrándonos con los que nos alegramos. Y ese vino no es un vino material. Ese vino es la llenura del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Ya vale decir usted por qué no empieza este predicador. Ya rato empecé, ya llevo 2 minutos. Poderoso es el Señor. Qué lindo es el Señor de la iglesia. ¿Cuántos alabamos al Señor esta noche, iglesia? Grande y poderoso es el Señor. Quería dar una pequeña introducción, bendito el nombre del Señor. Pero vamos a leer la palabra del Señor Jesús en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Si hay algo tan lindo en la vida es oír la voz del Señor. Capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9. Bendito Dios. Muchos ya lo sabemos hasta de memoria, pero hoy Dios nos va a recordar también. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 9, y vamos a leer del 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Amén. Ahí está la hermosa palabra de Dios. Quiero decirles de que yo estaba muy contento, estoy muy alegre, pero me volvió una alegría tan linda cuando dijo mi hermano José, aquí a aplicar mi hermano Ernesto. Wow, gracias mi Señor, dije yo, wow, voy a oír a mi hermano. Ella estaba contento, pero llegó el pastor, ¿verdad? Y me dice, usted va a predicar. De todas maneras nos parecemos con mi hermano, ¿verdad? ¿Cómo nos parecemos? Amén, le dije yo así, ¿verdad? Y gracias al Señor estamos siempre dispuestos a toda buena obra. Con la ayuda de mi Señor Jesús, ¿verdad? Hemos leído una porción bíblica muy hermosa. La Biblia relata la conversión de Saulo de Tarso, ¿verdad? La Biblia da a conocer que este hombre, un hombre, déjeme decirle, que no era un hombre muy fácil. La Biblia dice que Saulo de Tarso, un hombre, hermanos, instruido bajo los pies del rabino Gamaliel, un hombre enseñado y dotado bajo la ley mosaica, un hombre que su mente y su corazón estaba, hermanos, déjenme decirle, bien imprimida la enseñanza de aquel hombre Gamaliel que le había enseñado. La Biblia recalca que en Pablo había un celo en el cual no podría haber otra enseñanza más la que él creía, bendito Dios. Pero los planes del hombre son uno, pero los propósitos del Señor son otros, amén. Aquel hombre tenía, hermano, una gran autoridad ante los gobernantes, que en su elocuencia y a base de su estudio se le concedía lo que él pedía. Dijo alguien en una ocasión, los apóstoles no fueron a la escuela, fueron del vulgo, dijo alguien. Y yo en mi mente dije, no ha leído el llamado de Pablo, dije yo. Pablo no era del vulgo. Pablo fue instruido en las mejores universidades de aquel entonces. La Biblia recalca que Pablo, hermanos, era preparado en la ley mosaica, y repito, sabía leer perfectamente bien. Porque cuando fue a los gobernantes pidió carta para perseguir a la iglesia, para asolar la iglesia. Y él cuando la pidió, le dio lectura, y cuando la leyó, dijo Pablo, ahora sí, voy a tomar el camino para Damasco, porque el propósito es que ese nombre que está escrito en esa pared que se llama Jesús, no se extienda en Jerusalén, no se extienda más en las regiones, que no siga hacia Damasco, que no siga ni aún al fin del mundo. El propósito de Pablo era detener la obra redentora del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era el objetivo del apóstol Pablo. Yo siempre uso una expresión, y la expresión es: la vida tiene muchas sorpresas. Y en Pablo, después de que él toma aquella carta, Pablo agarra camino para Damasco.
Damasco. La Biblia recalca que el apóstol Pablo no iba solo, llevaba soldados, llevaba guardaespaldas que iban con él, iban otros con Pablo, bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor que yendo Pablo para Damasco, óigame bien, iglesia, Pablo nunca había oído la voz del Señor, Pablo nunca había tenido un llamado de Dios, Pablo nunca había tenido un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de señores. Yendo rumbo a Damasco, déjeme decirle que la palabra da a conocer que en Pablo iba iba un espíritu terrible, porque iba respirando a una amenaza de muerte. Hermano, llevaba un espíritu para quitar aún la vida a aquellos creyentes de aquel entonces, bendito Dios. Y yendo en camino, él llevaba ese propósito. Pero déjeme decirles algo muy lindo, muy maravilloso. Nuestros pensamientos no son los de Dios. Nuestros caminos no son los nuestros. Son los que tiene designado Dios para nosotros. Los pensamientos mejores son los que Dios tiene para con nosotros. Y yendo Pablo en camino hacia Damasco, déjeme decirle, bendito sea el nombre del Señor, llevaba, hermanos, ese espíritu de muerte para quitar la vida, pero de repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Nunca lo había visto Pablo. Nunca había visto esto. Y cuando él lo ve, número uno, él cayendo en tierra, oyó una voz que decía: ¿quién es el que humilla al hombre? Ese no es usted ni yo. Ese no es trabajo mío ni de usted. El hombre, el que lo lleva a la humillación, es el Señor, bendito Dios. Aquel hombre, déjeme decirle, con la fuerza que llevaba, con la intención que él llevaba, oyó una voz tan preciosa. Y esa voz que oyó, déjeme decirle, conocía en dónde Pablo había nacido, de qué ciudad era el apóstol Pablo y qué nombre también le iba a poner, gloria a Dios. Y la voz que oye le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él dijo y se hace una pregunta, porque sabía algo usted, que en los tiempos de Pablo a nadie podía llamarse Señor. Solamente, hermanos, a los sumos sacerdotes. A ellos se les podía decir Señor o sacerdote. A los gobernantes, a los reyes se les llamaba Señor. Para Pablo era totalmente prohibido usar la expresión Señor. Pero déjeme decirle que ayer dice, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Ya se le olvidó la enseñanza de Gamaliel, ¿verdad? Ahí ya le olvidó, fíjense. ¿Ya? ¿Quién eres, Señor? Y viene, déjeme decir la expresión tan linda: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿A quién perseguía Pablo? Ahí se dio cuenta que no era la iglesia. Ahí se dio cuenta que estaba persiguiendo aquel que pelea por usted y por mí, aquel que no ha perdido ni una batalla, aquel que no perderá ni una batalla, aquel, déjeme decirle, que la Biblia dice que venció la muerte, derrotó a Satanás en el Gólgota. Déjeme decirle que Dios tiene a Satanás bajo las plantas de sus pies. Él no ha perdido, él no perderá ni una batalla, porque eres el rubio de Galilea, eres el Todopoderoso. Dice la Biblia: yo soy Jesús de Nazaret quien tú persigue. Dura cosa te hace cosas contra el aguijón. Oyó aquella voz Pablo, y cuando ya oyó aquella expresión de Dios,
Oiga, le cayó una fiebre terrible. Usted sabe que cuando una fiebre le pega a uno, el cuerpo está como temblando, ¿verdad? Se sacude, ¿verdad? Un temblor que le pega. Pero Pablo no es que tenía calenturita, sino que estaba temblando. Déjeme decirle, y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Aquel hombre que llevaba carta, que llevaba allí soldados a su disposición, déjeme decirle que estaba temblando de miedo, tenía miedo y temor, porque el hombre, cuando no ha tenido un encuentro, tiene ese problema, pero cuando después tiene ese encuentro, ese llamado de Dios, no hay miedo, no hay temblor, porque el poder de Dios entra sobre nuestras vidas y el poder del Espíritu Santo nos hace ir hacia adelante. Ese poder inexplicable nos motiva aún hasta dar nuestra propia vida por causa del Evangelio. Y le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer, le dice. Oiga, qué lindo es esto. Hay un hombre elocuente en la ley mosaica, pero llama después, hay un apóstol Pablo, que cuando recibe el llamado de Dios, se pone en la disposición de Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Le dice. Mire, qué lindo es eso, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer, Señor? Le dice. Si hay algo tan lindo, y lo he explicado, es que mi Dios es tan lindo y es tan ordenado que respeta sus ministerios que Dios ha establecido en la tierra. Sus ministros Dios respeta de una manera muy especial, porque bien podía Dios decirle a Pablo, ¿verdad? Pablo, levanta tu mano derecha y aceptame como tu salvador de tu alma. Para que él lo podía hacer, ¿verdad? Si Dios es Dios, iglesia, ¿y quién va a cuestionar al Señor? Job dice que, oiga, que no es sabiduría contender con el omnipotente. Dios puede hacer como Él le place, pero ¿sabe qué es lo lindo del Señor? Que Dios respeta la autoridad de sus ministros. Dios respeta el puesto de sus ministros que Dios ha dejado establecido. Dios le dice a Pablo: ve allá a la calle llamada a la derecha, y allí se te dirá qué es lo que tú debes de hacer. ¿O no fue así, iglesia? Y allí se te dirá lo que debe de hacer. Ahora no, hay ministros que ellos quieren hacer como ellos quieren. No, Pablo no fue uno de esos. Pablo se puso a la disposición y dice la Biblia que aquel hombre no comió por 3 días. Y dice que oyendo la voz del Señor se fue para Damasco, a la calle llamada a la derecha. Están en 3 días de ayuno. Iglesia, qué lindo es el llamado de Pablo. Estando en ayuno el apóstol Pablo, déjeme decirle que mientras tanto estaba en sacrificio. Allá estaba uno recibiendo un GPS. Allá estaba uno en el Facebook recibiendo la dirección. Allá estaba uno, ¿verdad?, en la tecnología de aquel entonces, recibiendo mandamientos de la iglesia. Este no tenía GPS, este no tenía el Facebook, este tenía poder del Señor. Y Dios le dice: Ananías, ve a la calle llamada a la derecha, allí está Saulo de Tarso, pon las manos sobre él y reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Poderoso es el Señor, iglesia. Dios es real y le dio la elección. Digo a Ananías: no, Señor, dijo, si ese es un matador,
Señor, si se mete a la cárcel a los hermanos. No, Señor, si me ha perseguido. Dios no le estaba preguntando a Ananías el mal informe de Pablo. Dios le estaba diciendo a Ananías, ven, Ananías, porque instrumento me es este para anunciar mi nombre a los judíos, a los reyes y a los gentiles, bendito Dios. Qué lindo es el Señor, iglesia. En el mismo instante, Pablo, que sabía de visión, las ignoraba, no las conocía, pero en su tercer día de ayuno estaba Pablo recibiendo. Y ese no era pensamiento como alguna vez el Señor me mostró una visión y tal vez un pensamiento inventado. Pablo no tenía ese invento, no. Pablo dice que vio en la visión a un varón llamado Ananías, que ponía las manos sobre él y recibía la vista. Oiga, aquel hombre que no quería ir, Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Dijo Ananías, Señor, heme aquí, yo voy a ir, bendito Dios, cuando el hombre y la mujer de Dios y los ministros nos ponemos en la disposición del Señor. Oiga, nada nos va a detener, nadie nos va a detener, porque cuando Dios esté en el asunto, no hay montaña que lo detenga, no hay tormenta que lo detenga, porque el poder de Dios va con usted, bendito Dios. La Biblia da a conocer que Él agarra camino y cuando llega a aquel lugar, la palabra recalca y da a conocer algo tan lindo. Mire, aquí vinieron hermanos que haya puesto a la cárcel a alguien o quitarla bien, que usted dijera, Dios le bendiga, ¿verdad? Hoy ahí viene el hermano matador. O ahí viene el hermano adorador, ¿verdad? Una suposición, ¿verdad? Pero cuando Ananías iba, hermanos, y vio a Pablo, oiga, no le dijo vos. No, con mucho respeto y ética, le dice, hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que ore por ti y ponga mis manos sobre tus ojos y recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Oiga, no había miedo. Allí oró por él, allí puso las manos sobre sus ojos. Y la Biblia dice que cayeron escamas de sus ojos y recibió la vista y recibió la promesa del poder del Señor. ¿Por qué? Porque hay alguien que cambia al hombre y a la mujer. Ese es mi Señor Jesús. Dios llamó a un hombre perseguidor y asolador de la iglesia para ser un líder de la iglesia, para ser un evangelista de la iglesia, para ser un misionero de la iglesia, para ser un predicador de la iglesia y comenzar a anunciar que Cristo sana, que Cristo salva y a dar a conocer que en ningún otro nombre hay salvación. Ese es el propósito del llamado de Dios. El oír la voz del Señor es lindo. Y estar en la disposición del Señor es lindo. Y dejarlo guiar por el Señor, eso es lindo. Y comienza el apóstol Pablo ya no a meter preso a los hermanos y agarrarlos. Ya no. Comienza Pablo a predicar a Jesús de Nazaret, anunciar el nombre del Señor Jesús y anunciar que todo hombre y toda mujer se arrepientan y crean en el nombre de Jesús.
para que sus almas se salven. Y Pablo no dijo que las almas eran de él, que él había muerto en la cruz del Calvario, no. Pablo da a conocer que todas las almas son del Señor. Pablo da a conocer que es un servidor del Señor. Pablo da a conocer que es un instrumento para llevar la palabra del Señor hacia adelante, hacia los oyentes. Entró preocupación en los enemigos de Jesús. ¿Cuál era la preocupación? Hemos perdido una pieza clave. Hemos perdido un hombre en la verdad que estaba dispuesto a morir por la defensa, decía aquel hombre. Y ahora ya no hallaban qué hacer, porque en ese entonces muy pocos hombres como el apóstol Pablo. Les digo muy pocos hombres porque los apóstoles eran hombres de Dios, hermano. Pero estaban con miedo, hermano, en el edicto que se levantaban. Pero cuando Pablo, Dios lo llama, déjeme decirle, él escribe y dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? Comenzó a mencionar, dijo él, pobreza, desnudez, lo alto, lo bajo. ¿Me podrán separar del amor de Cristo? No, dijo Pablo. Nadie me separará del amor de Cristo, dijo Pablo. Así le hubiese dado profecías, hermanos, serias. Tuvo 12. En una de ellas el profeta Agabo agarra un cinto y se lo pone el profeta y se lo aprieta. Y dijo aquel profeta: ese hombre era de Dios, hermano. Hay que hablar lo que es. ¿Ya? Eso no es de los profetas que andan ahí pegando medio zapatazos, medio locos, no. Eso eran profetas de Dios, hermanos. Muy ordenados, ¿verdad? El profeta Agabo se pone, hermano, de parte de Dios, agarra el cinto de Pablo y se lo aprieta y dice: cuyos dueños este cinto, así será apretado cuando suba a Jerusalén, dijo el profeta. A nosotros nos preocupa cuando nos van a proveer, nos abrimos, ¿verdad? Nos preocupamos, somos carne, ¿verdad? Que lo abrimos. Pablo no estaba temblando ni afligido. Dijo el apóstol Pablo: no contristáis mi espíritu, dijo Pablo, porque no solo a eso estoy dispuesto, sino a dar la vida por mi Señor. El llamado de Dios al hombre a servirle al Señor con toda lealtad, eso es precioso y eso es lindo. Y Pablo, déjeme decirle que iba, hermano, llevando la palabra del Señor, y de esta manera iba predicando la palabra, siendo dotado del Espíritu Santo. Oiga, es que a mí me encanta que Dios respeta a los hermanos su autoridad, y lo voy a repetir. Los que Dios pone, porque hay unos que se ponen ellos automáticamente, como en los carros automáticos, ¿verdad? Que le pone la R y la D, ¿verdad? Los que Dios pone no son automáticos, déjame decirle. Hay que poner un clochazo ahí para meterle la primera, ¿verdad? Estando el apóstol Pablo en su llamado, déjeme decirle, Ananías, ¿verdad? Le dice ahora a Pablo, le dice: ¿por qué tú te detienes? Le dice. Lava tus pecados invocando. Dice Hechos 22, le dice Pablo: ¿por qué te detienes? Le dice. Ahora dice: lava tus pecados, óigame, invocando su nombre. Fue bautizado el apóstol Pablo. Y luego empieza después de eso su ministerio, a hablar la palabra del Señor, y comienza el apóstol Pablo a hablar a la iglesia de los romanos, a la iglesia de los efesios, a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia de Efesios, a la iglesia de los corintios, más tarde los hijos en la fe.
son llamados por ver al apóstol Pablo, le da instrucciones de la palabra del Señor, y Pablo escribe 13 epístolas para que ahora usted, hermano y hermana, y mi ser, y todos nosotros, los deleitemos en la palabra del Señor. Y hagamos lo que la palabra nos dice. Por eso es importante que el hermano tenga la Biblia y lea la Biblia. Y si no la entendemos, pidámosle a Dios el entendimiento. ¿Ya? ¿Por qué razón digo esto? ¿Ya? Porque todo el mundo se agarra de Pablo. Todo el mundo dice, yo estoy en la verdad. Pero cuando vemos la palabra del Señor, lo que nos dice, para todos vemos que no están en la verdad. Allá estaban unos discípulos de allá de Juan. Allá andaban ellos con sus mensajes. Y óigame bien, Pablo les hizo una pregunta bien sencilla. Muy sencillita la pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué razón se la hizo? Porque el que le había estudiado la ley mosaica. ¿En qué nombre, pues, le dice, fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Les preguntan también, ¿eh? Ni conocemos eso, ni sabemos qué es eso. Lo ignoramos. ¿Qué hace el apóstol Pablo con ellos? Los pone exacto, oiga, en exactitud en el camino, ¿verdad? Los pone en el camino. Y de eso nos gozamos hoy en esta noche. De ello nos alegramos en esta noche. Que Dios ha hecho obra grande en este lugar, bendito Dios. Grande y maravilloso lo que Dios ha hecho. Y yo estoy contento, estoy muy alegre con el Señor. Y muy contento con mis hermanos acá. Que esta ya no va a ser la primera vez que voy a ir ni la última. Esta, dije en una ocasión en este lugar, esta es mi casa. Sí, amén, aleluya. Y eso es así, bendito es el nombre del Señor. Aquí alabamos y exaltamos al Señor. Gloria a Dios. Y Dios, hermano, donta al apóstol Pablo para que lleve su palabra, para que todo aquel que creamos en el Señor, oiga, alcancemos la salvación. Nos gozamos en la presencia del Señor, nos alegramos bastante. Entonces Pablo lleva su ministerio hacia adelante y las 13 epístolas que él escribe son para nuestra enseñanza, para que a través de la palabra seamos enseñados, seamos corregidos, seamos instruidos a fin de que el hombre y la mujer obtengamos la salvación. Y Pablo iba llevando la palabra, fue apedreado en un lugar, en Listra. No dejó a Jesús por eso. Era perseguido por los romanos y los judíos. No dejó al Señor Jesús por eso. Más tarde es llevado preso a Roma en su cuarto viaje. Y con todo enfrentó tempestades. Oiga, si usted agarra un bote, se da un lujo de aquí, llega a Nueva York en 2 días, si es posible, y en 24 horas. En los tiempos de Pablo, en su cuarto viaje como prisionero, Dios le había dicho a Pablo en la cárcel, así como has testificado de mí en Jerusalén, le dijo, también es necesario que testifiques en Roma. Pablo iba preso en aquel barco, y déjeme decirle que en el barco iba, y allá adelante, ¿sabe qué estaba adelante? Ay, estos huracanes que usted ve y no les tenga miedo. Que no siempre van a estar, hombre. Mire, en uno que le voy a contar esta experiencia vivida. Teníamos un evento en Atlanta, o un bautismo. Y como hay hermanos que le meten las noticias en el cerebro y las creen. ¿Verdad? Y comenzó uno de esos débiles a decir, no vayan allá. Porque ese huracán está con todo. Y miren, le agregó un poquito más. Aparte de eso, dijo, en esas carreteras, dijo, ahí está esta migración hasta parando los buses y los carros, dijo. Mire, los estaba haciendo de obstáculos, fíjate.
que acercó un hermano y me dice, hermano Noel, yo quizá ya no voy a ir, me dijo. ¿Y por qué usted no va a ir, mi hermanito? Le dijo, es que ese huracán viene fuerte y mi dirección está parando los carros. ¿Y quién le dijo eso? Le dijo, al hermano aquel. Ah, pues sí, le dije yo. Mira, le dije yo quiero decirle que vamos a pasar por el ojo del huracán, le dije yo. Y no nos va a pasar nada, fíjense, le dije yo. Y también vamos a pasar por inmigración y tampoco no nos va a hacer nada, fíjense, le dije yo. Y quiero decirles, iglesia, que Dios nos traía en esas camionetas. Veníamos contentos, veníamos alegres, porque el que iba adelante, hermanos, pelea por nosotros. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, los guarda y nos defiende de todos males. Allí veníamos por las Carolinas, cuando que los huracanes los caía que agüita, pero los carros no se detenían. No vimos, hermanos, dónde estaba el ojo del huracán. Lo que vimos era que íbamos a gozarlo allá en la iglesia de Atlanta, bendito sea el nombre del Señor. Allá ya muy hermano, ¿cómo le fue, hermano Noel? Excelente. Aquí en Atlanta el sol está como el rubio, le dije yo. Está soleado. Ay, lo que me perdí. Sigo oyéndole más a la mente, le dije yo. Así le va a quedar, le dije yo así. Bendito el nombre del Señor. Dios hace cosas grandes. Y después que estoy testificando, aquí hay testigos en este lugar. ¿Por qué? Porque los que confían en Jehová somos como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, dice la Biblia. Así Pablo tuvo estabilidad y firmeza en la obra del Señor, que cuando iba en la barca se levantó la tempestad. Y iba la gran tempestad. Los soldados afligidos, los pasajeros afligidos, los reos estaban afligidos y Pablo estaba, mire, tan feliz en su reposo. Pablo, las 220 almas que van en la barca, ni una va a perecer. Yo te las he dado, le dice. La barca se va a despedazar, pero las almas no van a morir. El poder del Señor, iglesia. Yo me imagino que el que no podía nadar, que hacer una tabla, agarró. Esa es una suposición que yo no voy a decir que dice la Biblia. ¿Ya? Pero el que no podía nadar, algo Dios tuvo que ponerle por delante para que saliera, bendito Dios. La barca se despedazó, pero ni una alma pereció. ¿Por qué? Porque el dador y conservador de la vida es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mensaje está, hermanos, delicioso como un cake con pastel ahorita. Pero ese reloj me gusta que han puesto ahí porque así lo veo bien. ¿Verdad? Dios les bendiga, iglesia. Hasta acá es mi tiempo de antemano. Queremos llevar salud a la iglesia que de Nueva York. Amén. Dios les bendiga. Quedará mi hermano Misael Caballero con nosotros.